Muy buena tarde para todas y todos. Bueno, le agradezco la invitación a los organizadores y bueno, como dicen las gallinas, vamos al grano. Agrosolidaria es un proceso de construcción de más de 20 años. Comenzamos por los comienzos de la década de los 90 y nos propusimos esto que está ahí todavía, seguimos insistiendo en esto. Tejer en Colombia una red agroalimentaria de comercio justo campo-ciudad con enfoque agroecológico y de finanzas comunitarias. Al principio, pues, el primer ejercicio que hicimos fue preguntarnos un poco como lo que había sido el desarrollo rural en Colombia hasta esos momentos, indagar un poco sobre los movimientos agrarios, sobre las propuestas de organización socioeconómica y encontramos algunas cosas. Rápidamente encontramos que el movimiento agrario en Colombia fundamentalmente se había centrado en estructuras político-ideológicas de choque para momentos históricos pues que claro ameritaban y justificaban ese tipo de organizaciones, pero que existían muy pocas organizaciones que le apostaran a estructuras socioeconómicas, sin dejar de argumentar que también la economía tal vez es la apuesta política más concreta y más poderosa. O sea, hacer economía política es plantearse transformar una sociedad. Y nos reflexionamos también sobre la fragmentación que había entre el campo y la ciudad, entre campesinos y urbanos, seres urbanos y campesinos. Y encontramos que el campo cada vez tenía menos campesinos y menos campesinos agricultores. Encontramos pues que campesino para el caso de Colombia no es sinónimo de agricultor, que el ejército estaba lleno de campesinos, que las guerrillas estaban llenas de campesinos, que los barrios marginales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga estaban llenas de campesinos desplazados, empobrecidos, militarizados, pero que no estaban haciendo agricultura. Sí, que por eso campesino no es sinónimo de agricultor. Las FARC y todas las guerrillas de Colombia han sido guerrillas de base campesina, pero ahora que se van a desarmar cerca de 12.000 hombres y mujeres, falta ver cuántos de ellos vuelven a ser agricultores. Para el caso de desmovilización del EPL, el porcentaje de gente que retornó el EPL, que también era de base campesina, que retornó al campo a hacer agricultura, fue muy bajo. Todos somos agrodescendientes, reflexionábamos. ¿Quién no es agrodescendiente? Pero ser agrodescendiente o tener familia de base campesina no significa ser agricultores. Y encontramos que esa fragmentación entre el campo y la ciudad también estaba dada en el concepto de productor y consumidor. Nos encontramos con una reflexión de un científico inglés que por esa década de los 90 divulgaba un libro que se llama Elvin Toffler, el libro El shock del futuro, y planteaba un concepto, el concepto del prosumidor, y decía que todas las sociedades del mundo modernas y postmodernas deberían de reconocerse como prosumidores, como productores y consumidores a la vez. Que para el caso de los alimentos, ser productor de alimentos en el campo también implica tener una condición de consumidor de otras cosas que en el campo no se producen. Es decir, que todos tenemos esa doble condición de ser productor y consumidor. Estando en la ciudad, hay gente que produce, en la academia produce conocimiento, productora de conocimiento, productora de tecnología y productora de otras cosas manufacturadas que se consumen en el campo. Es decir, que ese concepto de prosumidor nos pareció clave para resolver esa fragmentación histórica entre el campo y la ciudad y creer que había unos exclusivos productores y unos exclusivos consumidores. Y entonces nos definimos como organización de prosumidores. Y bueno, también sentimos que esa fragmentación
entre los humanos no era solo esa, sino también la fragmentación en la relación con la madre tierra, y encontramos que ese corto del cordón umbilical con la madre tierra pues también generaba una dificultad de sostenibilidad o de sustentabilidad para cualquier proceso organizativo. Entonces pues le apostamos a todo el enfoque agroecológico de intentar recomponer el cordón umbilical con los ciclos de la madre naturaleza, con los ciclos de las semillas, con los ciclos de las migraciones de aves, de insectos, de todos los que significan un rol en la agricultura, los ciclos del agua. Bueno, esas son algunas de las reflexiones que nos dimos así como abuelo de pájaro. Y encontramos también que las estructuras de organización tenían una práctica común de volver las estructuras machistas y unipersonales, o sea, los asociados a las organizaciones, en este caso de productores, eran hombres en su mayoría, y que eran asociados individuales, casi bajo un concepto de seres eternos, como si nunca se fueran a morir, como si nunca se fueran a envejecer. Y entonces encontramos que la primera fragmentación para un proceso que se planteaba solidario, sólido, no caritativo y generoso, que es otra cosa. Solidaridad es una cosa, caridad y generosidad son bien diferentes. Solidaridad viene de sólidos. Reciprocidad tal vez es el sinónimo más exacto de solidaridad. Y encontrábamos que si la primera unidad social estaba rota y estaba fragmentada, que es la familia, pues ahí para allá hablar de procesos asociativos que no partieran de una familia solidaria, pues iba a generar una fragmentación en todo el proceso organizativo y de gestión. Entonces partimos del concepto de unidad familiar socioeconómica solidaria. Y partimos, por supuesto, de encontrar que el sistema hegemónico, llámese como se llame, se había propuesto romper la primera unidad de la sociedad. El sistema hegemónico, llámese como se llame, tiene muchos adjetivos, propone una de entre tantas premisas: divide y reinarás. Es una de las premisas del sistema hegemónico actual, que sigue siendo hegemónico. Y divide la primera célula de la sociedad, la familia, rompe la sociedad, rompe las confianzas entre padres e hijos, hermanos, y plantea premisas como socios ni en la cama, sociedades con la familia, eso no funciona. Plantea todo ese tipo de sospechas para que logres el efecto fundamental, romper la sociedad como principio de organización. Bueno, me estoy alargando lo que es el soporte teórico de todo el proceso que estamos y pues, se me dificulta llegar al grano, pero ese fue el enfoque. Entonces nos planteamos un modelo de organización que está ahí lo más didáctico, dibujado pues porque nuestro proceso está basado más en un trabajo de campo que en un trabajo académico. O sea, estos diagramas que usamos son diagramas cercanos a la gente sencilla, que somos la mayoría, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Y entonces la primera unidad de organización nuestra es la familia. Planteamos un concepto de heredería agrosolidaria. Nuestros hijos, nuestras hijas son herederos agrosolidarios, aún estando en el vientre, en el proceso de gestación de la familia, o estando bebecitos en brazos y ahí para allá. Nos integramos luego en grupos asociativos por producto o por servicio. Por servicio. Y para llegar al tema del mercado encontramos que la distribución o comercialización, que llaman otros, es un servicio, que ya ahora lo va a sustentar, porque es un servicio que hay que ajusticiar para que funcione un mercado más sostenible en el tema de los alimentos. Luego nos integramos en seccionales que normalmente tienen que ver con el territorio. Una seccional, el primer grupo asociativo tiene que ver con un producto o con un servicio, con un grupo de productos, hortalizas, frutas o productos específicos, café, panela, o un servicio, finanzas, montar un sistema financiero visto como un servicio comunitario y montar un sistema de distribución agroalimentaria vista como un servicio. Pero a partir del tercer grupito empezamos a organizarnos desde el enfoque territorial. La seccional corresponde a un territorio. ¿Cuál es el territorio? El que los vecinos identifican como de cercanía, el territorio que me permite llamar por el nombre a un paisano o una paisana. Y empezamos a definir conceptos como paisano es un vecino de paisaje. Eso es un paisano, un vecino de paisaje. Si entonces yo puedo nombrar a un paisano por su nombre,
llamarlo compadre, llamarlo comadre, llamarlo vecino, con la fuerza que tiene la palabra vecino, eso ya es un territorio que permite organizar una seccional de Agrosolidaria, que toma una figura jurídica de asociación, amparados en la Ley de Economía Solidaria del 98. Luego nos integramos por territorios más amplios, que son las federaciones, en las que varias seccionales de un microterritorio deciden crear un nivel de organización federado. Estudiamos los principios federativos originarios para intentar ser fieles a los principios originarios del federalismo de Joseph Proudhon, un filósofo francés que lastimosamente casi ninguna de las federaciones que existen en Colombia lo conocen y por eso tergiversan los principios básicos del federalismo. No vino a extenderme mucho sobre cuáles son los principios básicos, pero vamos a intentar mostrarlos en el modelo de organización. Y en el 2010 decidimos dar el paso a conformar la Confederación Agrosolidaria Colombia, en agosto del 2010. Bueno, hoy en día somos 384 grupos asociativos de casi todos los productos de la canasta familiar colombiana, de lo tradicional. Hay algunos productos innovadores, o promisorios que llaman otros, pero básicamente casi todo lo que se consume a nivel nacional tenemos algún grupo asociativo. Las seccionales son 126 en 104 municipios, porque hay municipios muy grandes en Colombia, tan grandes que no permiten pues una estructura de vecindad, como les decía. Entonces hay varios municipios donde puede haber una o más seccionales. Y las federaciones, que corresponden a esos territorios un poco más de vecindad más ampliada. La confederación, son 12 federaciones. Tenemos una seccional en Barcelona, en España, conformada por colombianos migrantes que decidieron trabajar el eslabón de distribución de productos procesados, de artesanías, y vender nuestras rutas de agroturismo o turismo social sostenible. Estamos en 104 municipios y en 18 departamentos. Básicamente, para los hermanos mexicanos y brasileños que están acá, los colores donde está Agrosolidaria es donde se concentra la mayor población colombiana. La Orinoquía colombiana, que está al lado derecho de ustedes, y la Amazonía, pues que son territorios de conservación, deberían ser territorios de conservación estrictos, pues tienen menos población, aunque la Orinoquía está viviendo un impacto de expansión muy complicado. Esta es nuestra apuesta de circuito económico solidario agroalimentario, basado en 5 eslabones: financiación, producción, transformación, distribución y consumo, bajo un enfoque de conservación estricta, reciclaje y ahorro energético, que es uno de los elementos de esto que el compañero de Francia planteaba. Se me olvidó mencionar a los hermanos de Francia también, que no conocen pronto a Colombia. Los circuitos cortos permiten ahorro energético, que es un elemento importantísimo, ¿no? Evitan también empaques excesivos o movilidad y gasto de combustible y todo eso en circuitos demasiado largos. Nuestra apuesta a finanzas comunitarias, esa es otra historia, no me detengo ahí. La producción, la transformación, producto fresco, producto transformado, la distribución, que es el tema central, y el consumo. Nosotros planteamos desde la reflexión que la apuesta de que el productor llegue directamente al consumidor es una apuesta demasiado romántica y demasiado difícil de sostener como una verdad, por varias razones, pero solo una: porque las gallinas no ponen huevos cada 15 días, y porque las moras, si se pretenden vender frescas, tienen 4 días de sobremaduración, y si no hay un circuito de distribución rápido, pues muchos de los productos no pueden sostenerse, ¿cierto? Y las gallinas no pueden aguantar sus huevos 15 días para el mercado campesino quincenal en Bogotá. Ese es nuestro planteamiento de diferencia con la propuesta de mercados campesinos. Y segundo, como argumento, que la distribución exige especialización y exige tiempo. Exige conocimiento, exige tiempo, dedicación. O te dedicas a la producción o te dedicas a la distribución. La distribución es una labor específica. Y hemos notado, y han estudiado, hay un estudio de la Universidad de los Andes que casi tiene 10 años, que demostró que el 98% de los comerciantes de Corabastos es un gran centro de abastecimiento alimentario aquí en Bogotá,
que Corabastos, el 98% de los comerciantes habían sido agricultores, que cuando descubrieron que la comercialización generaba menos riesgos y más ganancias, vendieron su finca, compraron un camión y una bodega en Corabastos y se dedicaron a la comercialización, empezaron a comprarle a sus vecinos, primero en lógicas de compadrazgo, de familiaridad, y después entraron en la lógica del comerciante explotador, ladrón, malintencionado. Se les olvidó su origen, se les olvidó su ancestro y se les olvidó todo eso, pero habían sido de origen campesino agricultor. Entonces eso significa que este eslabón de distribución genera unos actores específicos que se deben centrar en esa actividad. Nuestra apuesta es que esos grupos de distribución y consumo, como los llamamos nosotros, o cooperativas de consumo, deben surgir no de los productores que se organizan para distribuir y comercializar sus productos, sino de los consumidores conscientes, responsables y solidarios. Y a eso nos hemos dedicado, a trabajar en los barrios, en las juntas de acción comunal, con todas las organizaciones del sector solidario, juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones de padres de familia, fondos de empleados, mutuales, sindicatos, que son figuras solidarias donde se espera que los que participan en esos espacios sean ciudadanos con un poquito de conciencia superior, de conciencia crítica, social superior a del ciudadano que no está vinculado a ninguna estructura social solidaria. Y allí nos hemos dedicado pues a proponer nuestros principios, entre ellos uno, precio justo para el productor, precio justo para el consumidor, margen justo para el distribuidor. Si aquí en este eslabón está la injusticia del planeta Tierra, el planeta Tierra tiene un problema de injusticia distributiva, no es un solo problema de América Latina y de Colombia, es un problema del planeta Tierra, hay una injusticia distributiva. Nosotros dijimos, si hay que hacer justicia es donde está la injusticia. Allí hay que darle el bote a la injusticia e intentar generar un modelo de justo de distribución. Por eso hablamos de margen justo de distribución. ¿Cuál es el margen justo que tiene el grupo asociativo de distribución de los productos agrosolidarios aquí en Bogotá, del café que viene de la Unión Nariño, o de la Montañita Caquetá, o de la panela que viene de Pacho, Cundinamarca, o de la miel que viene de San Andrés de Sotavento, de los Cenubes? Ese margen de distribución tiene que pactarse. Y tiene que pactarse entre los productores y el grupo asociativo de distribución. Y así lo hemos venido trabajando. En resumen, nuestra apuesta pues está basada en una propuesta psicológica y sociológica. Ahora la compañera colombiana, se me fue el nombre de la compañera, que está en Brasil, de Mireya, decía que los mercados básicamente son un proceso social, que se construye un proceso sociológico. Yo le añadiría que es un proceso básicamente psicológico. O sea, la relación entre quien necesita algo y quien lo oferta. La demanda es un tema psicológico, la necesidad. Yo quiero un café bueno, que tenga sello de origen, que mi decisión de compra beneficie a alguien. Esa es una necesidad psicológica, ¿cierto? Que implica a un ciudadano y en lo posible una familia que decide ser consumidora consciente. Si encuentra una contraparte organizada que le provea le solvente esa necesidad, se construye una relación de mercado solidario, de mercado nuevo, se reinventa el mercado. El mercado es posible reinventarlo, no es ni omnipotente ni omnipresente, como algunos economistas les han enseñado. El mercado se puede recrear, se puede reinventar. Y desde ese punto de vista nos hemos dedicado pues a un plan educativo permanente entre prosumidores urbanos y prosumidores rurales, en unos diálogos permanentes. Por eso cada vez que nos invitan a estos espacios, pues nos parece que hoy puede salir de aquí algún prosumidor consciente, responsable y solidario que se vincula a la red de consumo consciente, responsable y solidario de Bogotá, y que construye una relación y va a saber de dónde vienen esos productos que empieza a consumir. En este caso, desde ya hago propaganda, les ofrecemos las anchetas agrosolidarias que están por estos días empezándose a promover. Es un proceso educativo que implica vivencias interculturales, ir a visitar a los productores, traer a los productores con tecnologías,
con tecnologías. Hoy en día los videos ayudan, las redes sociales, que les permiten conocer quiénes son los agricultores de quinoa de Soracá o los agricultores que producen el café de XY, el plátano, los brócolis, bueno. Y procesos de capacitación permanente sobre temas de consumo consciente, responsable y solidario, para intentar que la psiquis del consumidor, que es una psiquis durísima, es una psiquis casi de concreto, por eso es tan difícil tomar esa decisión. Hay quienes dicen que la empresa más poderosa del mundo es la empresa de los consumidores, y que si todos los consumidores se rebelaran y se hicieran revolucionarios de la noche a la mañana, pues transformamos el mundo. Han pasado casos pequeños, ¿no? Bolivia espantó a McDonald's. Sí, espantó ¿cómo? No comprándole. La gran revolución de Gandhi en la India fue una revolución de consumo, le dijo a sus hermanos, fácil sacar de aquí a los ingleses, no les compremos sus productos. Y no necesitó armar ninguna guerrilla, ni comprar tanques, ni ametralladoras, sencillamente montar toda una idea de rebeldía en el consumo y optar por rutas diferentes a favor de la gente, de sus paisanos, de su gente. Entonces en eso hemos estado, las finanzas comunitarias, nuestra oferta de productos que es bastante variada, procesados también, no son unos grandes industriales, son pequeñas agroindustrias, que tienen sus líos con los controles fitosanitarios que tiene el país, que dificultan mucho la agroindustria a pequeña escala, que tiene que tener los mismos parámetros de producción que tiene las grandes industrias lácteas, las grandes industrias de panela, las grandes industrias de café, las grandes industrias de sacrificio de pollitos, de pollos o de gallinas o de todo esto. Y los grupos de distribución que les decíamos, los grupos de consumo. Aquí está la gran tarea, lograr un consumo consciente, responsable y solidario. Hemos avanzado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Palmira, en Florencia, en Pasto, en Tibasosa, en Duitama, en Sogamoso. Hemos avanzado lentamente como avanza la semilla en el crecimiento, con paciencia y perseverancia. Ahí vamos construyendo nuestra red y hoy día pues estamos trabajando también con nuestros herederos, porque muchos de los que iniciamos esto y que teníamos 23 años o 24 años cuando comenzamos, pues ya nos dimos cuenta de que la vida se nos está yendo y que ya no patoneamos las montañas con la misma fuerza que lo hacíamos hace 25 o 30 años. Entonces estamos trabajando con nuestros herederos agrosolidarios, jóvenes de los 14 años en adelante, que hoy nos dan esperanza que esta propuesta de agrosolidaria difícilmente desaparece. Estas son como apuestas de la forma de gobernabilidad de nuestras estructuras, es unas estructuras descentralizadas, que es uno de los principios federativos, la descentralización y la interdependencia que mencionaron ahora como concepto súper clave en un modelo de organización como esta es la estructura de gobierno de la Confederación. Y esta es nuestra sede en Tibasosa y nuestros datos para quienes quieran seguirnos en esta, y sobre todo los hermanos colombianos y bogotanos, pues invitarles a que construyamos. Esto es un proceso en construcción que requiere también la voz del investigador, la voz del académico, el compromiso del profesor. En todos esos espacios se hace mucho. Muchas gracias.